Señor Jesucristo sean en sus vidas. Qué bueno poder reunirnos una vez más y una vez más para poder compartir la Santa Cena, hoy primer domingo del mes, como lo hacemos por costumbre aquí en nuestra congregación. Así que es motivo de alegría y también una oportunidad para restaurar nuestra vida, renovar nuestro espíritu en la presencia de Dios. La Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que en esa actitud vamos a inclinar un momento el rostro y vamos a orar. Padre bueno, estamos hoy aquí reunidos por tu gracia, porque te ha placido darnos un día más de vida en este mundo y nos has movido por tu Santo Espíritu, has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para venir a este lugar, a estar en tu presencia, a tener comunión contigo, a escuchar la voz de tu Espíritu a través de la enseñanza de tu palabra y hoy a compartir la Santa Cena que tú instituiste, ese mandato, esa ordenanza, Señor, que junto con el bautismo testifica de lo que tú hiciste por nosotros. Así que, Padre, dispón nuestro corazón para recibir una corta enseñanza, una corta exhortación, un corto autoexamen que vaya a nuestra conciencia y nos mueva a hacer tu voluntad. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bien, queridos hermanos, abran sus Biblias en el versículo más famoso y conocido de la Biblia. ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy quisiera compartir con todos ustedes algo muy importante, y es del por qué ustedes y yo como Iglesia del Señor debemos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados como Iglesia a anunciar las buenas nuevas de salvación, las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un mandato del Señor predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando conocemos a Cristo, nuestra vida cambia. Y cuando digo conocemos a Cristo es cuando realmente Cristo ha venido a nuestra vida y ha cambiado nuestro corazón y nos ha dado un nuevo nacimiento y ha cambiado nuestro entendimiento. Cuando conocemos al Señor, si nuestra vida ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados, necesariamente usted y yo hemos cambiado para bien y debemos en consecuencia comunicar ese mensaje que nos cambió a otros, porque es un mandato del Señor. Y es una obligación nuestra, que si yo sé cuál es la cura del pecado y de la muerte eterna, en consecuencia yo debo comunicar ese mensaje único que puede dar esperanza y salvación al pecador. Entonces, lo que quiero comunicarles hoy es que cuando nosotros hablamos de Cristo o comunicamos el Evangelio o cumplimos la gran comisión, llámelo como quiera, debemos hacerlo porque es el acto más grande que podemos hacer de amor a otras personas. El acto más grande de amor que usted y yo podemos hacer en favor de otro es comunicar el mensaje que trae perdón de pecados, vida eterna y salvación, que cambia y transforma la vida radicalmente. El hombre sin Cristo
está bajo la potestad de Satanás, así dice la Escritura. Nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, bajo el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Así que el hombre sin Cristo está bajo la potestad de Satanás. Es esclavo de sus pecados, de sus vicios, de su avaricia, de su pereza, de su lujuria, de sus pasiones sexuales, de su desenfreno, etc. El hombre sin Cristo está totalmente perdido. Está esclavo de su orgullo, de sus mentiras, de sus intereses personales y de su propia autojusticia. El hombre sin Cristo, por más educado que sea, escúchenlo bien, por más educado que sea, por más doctorados que tenga, por más dinero que tenga, por más inteligente que sea, está en la miseria y la desgracia espiritual más grande. Está separado de Dios y muerto en sus delitos y pecados. Porque el hombre sin Cristo está sordo y ciego espiritualmente. Él no puede ver lo que nosotros vemos, porque la lepra y el cáncer del pecado cada día lo consumen más y más. Así está el hombre sin Cristo. Por eso el mayor bien, queridos hermanos, y el mayor amor que podemos hacer a nuestro prójimo es procurar la salvación de su alma, predicándoles el Evangelio, predicándoles la verdad única y verdadera que les puede salvar de la condenación eterna. Así que en realidad el mayor amor no es dar cosas materiales, aunque debemos hacerlo. El mayor amor es darles a conocer el amor de Dios en su Hijo Jesucristo. He aquí el pasaje que hemos leído al comienzo de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Si yo he recibido el amor de Dios, es para comunicar el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué palabras tan maravillosas, tan alentadoras y tan profundas. De tal manera, de tal manera nos habla de algo muy grande, de algo inmensamente grande, de tal manera, y lo describe en los términos de que Dios estuvo dispuesto a enviar su Hijo a este mundo, humanándolo, para que entregara su vida, para que nosotros, creyendo en Él y en lo que Él hizo por nosotros, tuviésemos la vida eterna. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a entregar su Hijo a la muerte para que un criminal o una persona que no merezca nada pueda salvarse? ¿Verdad que ninguno? Solo lo pudo hacer nuestro gran Dios por ese amor. Y nosotros hemos recibido ese amor, queridos hermanos. Y como hemos recibido ese amor que nos ha transformado y que ha cambiado nuestra manera de pensar, estamos en la obligación, en el deber moral y espiritual de comunicar el mensaje que nos cambió a otro para que ellos también sean cambiados. Vean lo que dice Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya hemos leído dos textos que nos hablan del inmensurable amor en favor de los pecadores. Este texto nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros amamos a los que nos aman, pero Dios nos amó sin que nosotros mereciéramos ser amados por Él.
Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró ese amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, no mereciendo nada de Él, mereciendo el castigo eterno, su repudio, el justo juicio, Cristo murió por nosotros. Es decir, tomó nuestro lugar y recibió el castigo que tú y yo merecíamos recibir, para que nosotros recibiésemos la justicia de Él y tuviésemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces, dos textos que nos hablan claramente del inmensurable amor de Dios. Un amor incondicional, un amor inmerecido. Hemos recibido de Dios nosotros los cristianos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en otro lado, el amor de Cristo nos constriñe. Cuando yo entiendo lo que mucho me amó el Señor, soy constreñido, impulsado a vivir como Él y a comunicar la verdad que me ha cambiado. A eso estamos llamados, queridos hermanos, a mostrar el amor de Cristo al pecador. Ese amor que te cambió a ti, que me cambió a mí. En San Juan 15, versículo 13 dice, San Juan 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aunque no merecíamos ser amados por Dios, Dios nos consideró sus amigos y puso su vida por nosotros, querida iglesia. La pregunta a la conciencia esta mañana: ¿qué tanto desea usted compartir el amor de Dios en Cristo al pecador? Hermanos, si nosotros no hablamos de Cristo, si nosotros no comunicamos a Cristo, no estamos haciendo nada. Si yo recibo el beneficio de la salvación y mi vida se ha transformado, yo debo procurar por todos los medios para que aquel que no lo conoce, lo conozca, pidiéndole a Dios su ayuda, su sabiduría y la gracia para poderlo hacer. Hay una ilustración de algo que le pasó a un pastor, una experiencia que él tuvo en su iglesia. Y yo quiero compartirla hoy como un incentivo para que nos cuestionemos usted y yo, como creyentes en Cristo, a hacer lo mismo y a tener esta misma disposición. Cierto pastor contó una experiencia que él tuvo en su iglesia y en su ministerio sobre la preocupación que una niñita de su congregación tuvo por la salvación de su padre, el cual era inconverso, y no había querido escuchar el evangelio por más que le insistieran. Duro de corazón y nunca quería escuchar ni quiso escuchar. La niñita enfermó gravemente, le dio leucemia y estaba a punto de morir cuando el pastor fue a visitarla. La niñita asistía a la escuela dominical y se congregaba, ya hacía varios años, en la iglesia del pastor mencionado. Cuando el pastor fue a visitarla, él se sentó y le preguntó: ¿qué deseas, Mari? La niñita se llamaba Mari. Quiero verlo, pastor, antes de morir, dijo la niña. ¿Y por qué? Dijo el pastor. ¿Acaso crees que vas a morir? Sí, señor, contestó la niña. ¿No quisieras sanarte? Dijo el pastor. ¿No quisieras ser sana? Espero que no, pastor, contestó la niña. ¿Por qué no?, le dijo el pastor. La niña contestó: desde que acepté a Jesús, he tratado de llevar a mi papá
para que lo escuche predicar el Evangelio y crea en Cristo, pastor, pero él no ha querido ir. Supongo que si yo muriera, usted me enterraría, ¿verdad, pastor? El pastor le dijo, por supuesto, Mari, claro que sí, yo te enterraría. Luego le dijo la niña al pastor, bueno, he estado pensando que si yo muero, mi padre deberá ir al funeral. Entonces, usted podrá predicarle el Evangelio. Estaría dispuesta a morir 6 veces para que mi papá escuchara el Evangelio, aunque sea una vez y fuera salvo. Hermanos, si nosotros tuviésemos el mismo amor que esta niñita tuvo por su padre inconverso, nuestros familiares inconversos, nuestra comunidad y nuestra nación, el mundo, conocería a Cristo en gran manera. Pero muchas veces nosotros conocemos la verdad, tenemos la verdad y sabemos que es la verdad, y nos da miedo decirle a un hermano, a un amigo, por lo menos si siquiera decirle, le invito a la iglesia para que escuche la palabra. O decirle, mire, venga, leamos este salmo a ver qué nos dice el Señor. Buscar los medios, sea como sea, para tener un contacto con la persona y hablarles de Cristo. Nosotros estamos llamados a hablar de ese amor inmerecido que hemos recibido del Señor. Nos deben doler las almas que se van al infierno sin escuchar de Cristo. Nosotros creemos que hay unos escogidos, pero nosotros no sabemos quiénes son. Y nos duele también en nuestro corazón que los que no conocen a Cristo y se niegan a amarlo y a servirlo, no obedezcan. Por eso, hermanos, en esta mañana, yo quiero llamarlos de todo corazón a que hagan el deber, a que por cualquier medio, con la ayuda de Dios y del Santo Espíritu, traten de comunicar el mensaje de salvación en nuestro Señor Jesucristo a su amigo, a su vecino, a su hermano, a su padre, a su tío, a aquellas personas con las cuales usted tenga contacto. Envíeles un mensajito, trate por todos los medios un versículo bíblico, mire lo que dice el Señor. Y si lo rechazan, no tenga miedo, a Cristo también lo rechazaron. Si no le quieren parar bolas, no lo desanime eso, siga insistiendo y sígale hablando a otro. Pero estamos en el deber y en la obligación moral y espiritual de comunicar el mensaje de salvación. Por eso Pablo dijo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, es porque está diciendo que él no se avergüenza de Cristo. No se avergüenza de que le digan aleluya. No se avergüenza de que le digan, ya se va a chupar ladrillo. Que digan lo que digan. Nosotros seguimos a Cristo y procuramos comunicar el mensaje de Cristo. Es lo que el Señor nos manda, hermanos. Así que yo les invito hoy de corazón a hacer esto, a tener esta disposición cada día, a pedirle de corazón que Dios ponga palabras en su boca. Mire, el Espíritu Santo es poderoso para hacernos sabios o para que otra persona sea utilizada y esa persona a la cual yo deseo que conozca a Cristo y que bueno, que lo oiga, si lo rechaza pues estamos limpios de la sangre de esa persona. Pero teniendo la oportunidad de haberles dicho y no les dijimos, hermanos, eso es tremendo. Hay de aquel
que teniendo la oportunidad de decirle se queda callado por miedo, por vergüenza, porque no quiere que lo miren mal o que le saquen del llavero. Hermanos, no actuemos así. Hablemos del Señor Jesús. Si en realidad tú has sido impactado y cambiado por el Señor Jesucristo, debemos mostrar a Cristo con palabras y con hechos, teniendo control de nuestra lengua, de nuestras emociones y por nuestras palabras llegar al corazón de los demás. Amén. A eso estamos llamados. Y con esto entonces vamos a compartir la Santa Cena del Señor.